Hola, hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos a esta hora de la mañana, como lo hacemos cada domingo, con este propósito que tenemos de compartir de la palabra de Dios, de llevar hasta cada uno de ustedes un mensaje de esa preciosa palabra de Dios, que es agua viva, que es como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nuestro deseo es que usted reciba de parte de Dios bendición espiritual a través de su preciosa palabra. Le damos gracias al Señor que nos permite este privilegio, estas herramientas, esta tecnología para poder conectarnos y llevar hasta cada uno de ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Hoy es 14 de junio de 2026 y llegamos casi ya a la mitad de este año y podemos ver alrededor nuestro las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor y Dios. Así que un motivo para estar alegres, un motivo para exaltar, glorificar el nombre del Señor. En este canal en el cual usted se encuentra en este momento, se llama Centro Bíblico Bucaramanga, el canal de YouTube. Usted puede encontrar todos los estudios de cada domingo aquí grabados y también encontrar otro material que puede ser de ayuda espiritual para su vida. Le animamos a que lo explore y lo comparta también con otras personas. También queremos animarle, invitarle a que nos acompañe a nuestras actividades que hacemos en la virtualidad. Estudiamos la palabra de Dios, estamos transitando por el libro de Éxodo. Preciosas enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de los 21 capítulos que hasta hoy hemos recorrido, y queremos invitarle a este encuentro que tenemos cada martes a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom, y que también reciba bendición como nosotros a través de los estudios que estamos haciendo de la palabra de Dios. Los días miércoles las damas también tienen un espacio maravilloso, especial, a las 7 de la noche, también por medio de la plataforma Zoom. Allí las hermanas se reúnen, comparten experiencias, comparten ellas juntas de la palabra de Dios y se animan unas a otras. 7 de la noche los días miércoles. Y el jueves tenemos una reunión para orar. A las 6:30 nos encontramos, nos conectamos por Zoom, exponemos los motivos de oración y juntos intercedemos los unos por los otros y oramos por las necesidades de la iglesia. Así que le invitamos a que nos acompañe también los jueves a las 6:30 de la tarde. Bien, los días domingo emitimos este espacio por acá, y en nuestros lugares de reunión que tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga, 3 sitios en los cuales tenemos una reunión especial para todos. A las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor, y a las 10 de la mañana tenemos una reunión también especial para niños y grandes. Clases para niños, presentamos, enseñamos la palabra de Dios. Solemos decir que enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas a través de la palabra de Dios. Tenemos cánticos especiales para los niños, actividades, bueno, tiempo muy especial, pero por sobre todo alimento espiritual. También en el salón principal hay un estudio de la palabra de Dios para todos. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí hay un centro bíblico y con estas actividades hoy domingo en la mañana. En el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191, también tenemos allí un local de reuniones donde nos puede encontrar. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Esperamos que nos acompañe, que disfrute con nosotros este tiempo de comunión y que disfrute de la bendición del Señor a través de su palabra. Bien, queremos compartir con ustedes unos cánticos y después de eso vamos a venir con un estudio especial conectado con el estudio de la semana pasada, y el Señor sé que va a traer bendición a cada uno a través de su palabra. Vamos con los cánticos y después de esto continuamos.
amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz en mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Me ha hecho entender el camino de verdad, porque siempre conmigo está. Cuán dulces son tus palabras, lámpara a mis pies y luz en mi camino. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. Te ruego, Jehová, con mi corazón, recibas esta canción. 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 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No te importe sufrir, si es por Cristo. No te importe sufrir ni pasar aflicciones por su nombre. Retén la corona de vida eterna que ha prometido a todo aquel que soporta la tentación y queda fiel. No te importe si todos tus amigos te abandonan, si parece que todos tus problemas solo afrontas. Recuerda que en Cristo un amigo fiel siempre tienes a tu lado. Confiadamente puedes descansar en Él. Ten fe, solo cree en Dios y verás que todo es fácil con su amor. Ten fe,
Seguimos aquí en este propósito de compartir con ustedes este espacio dominical para todos aquellos que están quizás en lugares donde no tienen acceso a un lugar de reunión, o quizás enfermos, o en algunas circunstancias que les imposibilita ir a congregarse, porque si queremos animarle a que se congregue, que se reúna con otros hermanos, a que haga amistades cristianas, porque esto es saludable para su vida espiritual. Desde ahí donde usted está, oramos por usted, que el Señor bendiga su vida, y queremos también recomendarle que preste atención. No tome esto como un plato adicional, como una opción más ahí de entretención. Piense que es el Señor que quiere hablar a su vida a través de su palabra. Apártese a un lugar tranquilo donde usted pueda escuchar, atender lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Vamos a estudiar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de las vitaminas espirituales. Hoy vamos a hablar de la desintoxicación, el detox espiritual. Muy importante para que las vitaminas hagan efecto. Así que vamos con este estudio de la palabra de Dios. Bueno, muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las vitaminas espirituales, y con base en eso, pues estuve meditando acerca de lo que hoy día hay como una cultura muy popular en relación con temas de salud, bienestar, dietas. Y hay mucha gente, hay mucha gente que como llamamos coloquialmente, se purga, consume algunas cosas para limpiar su organismo. Y no voy a hablar pues en profundidad de esto en primer lugar porque no conozco mucho de ese tema, ¿cómo lo llamamos? Biológico, médico, pero se escucha mucho decir que para que el organismo reciba como corresponde las vitaminas, es necesario que el organismo esté limpio. Y a eso hace referencia con el detox. Y se ve constantemente y hay mucha gente compartiendo que una bebida compuesta de espinacas y tallo de apio y piña y bueno, cantidades de cosas, con el fin de limpiar las toxinas del organismo para mantenerse saludable. Y basado pues en lo que la semana pasada compartí, pensaba mucho en esto. Cuidamos nuestra salud espiritual. Yo hablé de unas vitaminas y suelo decir que uso ese capítulo de Efesios capítulo 1 como vitaminas para vitaminizar mi vida espiritual, recordar todas las bendiciones que el Señor me ha permitido tener a través del Señor Jesucristo. Pero estuve pensando entonces en un organismo limpio, libre de toxinas. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y ahora quiero invitarlos a que oremos. Dios y Padre,
Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos das una porción de tu palabra. Gracias porque nos das a tu Santo Espíritu para que haga la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por este canal a través del cual podemos hacer difusión de la palabra tuya. Oramos por cada uno de quienes están ahí recibiendo la palabra tuya, oh Dios. Que tú obres en el corazón de esa persona que está ahí, quizás sin Cristo, quizás creyente, pero desanimado, afligido, atribulado, en medio de un desierto. Oramos, Señor, por cada uno de quienes están ahí en sus circunstancias. Tú conoces a cada uno, Señor. Que tu palabra haga el efecto en cada uno, empezando por mí y por cada uno de quienes están ahí, oh Dios. Gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues en ese orden de ideas, teniendo en cuenta las toxinas, vamos a hablar hoy de 7 toxinas. Hablamos la semana pasada de 7 vitaminas. Y hoy vamos a hablar de 7 cosas que nos cargan, que cargan nuestro hígado espiritual, que nos dificultan digerir, recibir, nos dificultan el beneficio de esas vitaminas espirituales. Vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar de la comparación con otros, vamos a hablar de la necesidad de la aprobación humana, vamos a hablar del ruido del mundo, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de la autosuficiencia y vamos a hablar del olvido. Toxinas. Toxinas que nos hacen caminar pesadamente por este camino. El escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1, nos menciona, pues de una manera no habla de toxinas, pero mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en cuenta que el 11 hace ese cuadro de honor, ese listado de hombres y mujeres de fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de despojarnos de todo peso. Y me hacía pensar este texto en esa necesidad de librarnos de esas toxinas que nos cargan. Hay muchos que dicen que las mayores enfermedades en el cuerpo humano vienen porque hay inflamación. Técnicamente que porque estamos hinchados y esa hinchazón la producen cosas que no caen bien en nuestro organismo o que saturan ciertos órganos y que producen entonces esas hinchazones, malestares y enfermedades. Y aquí nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cada uno de nosotros, además de consumir vitaminas, debe librarse de las toxinas, librarse de todo ese peso y del pecado que nos asedia. Y queridos hermanos, amigo que me escucha a través de este canal, esa responsabilidad es suya y mía. Aquí se dirige al individuo. Cada quien despójese de todo peso y del pecado. Cuando uno está alistando una maleta para viajar hoy día con esta moda que hay de las aerolíneas de bajo costo y donde usted no puede llevar sino una mochila, o si es una mochila y paga un poquito más, una maleta de cabina,
y ya lo máximo es maleta de cabina y maleta de bodega. Cuando usted va ligero con solo su morral o mochila, usted tiene que decidir, escoger qué va a llevar, sacar de lado lo que no cabe en su maleta. Y precisamente en ese orden de ideas, usted y yo tenemos que sacar lo que no cabe en nuestra maleta espiritual. Nada que nos contamine cabe ahí. Y cualquier cosa que implique contaminación a su vida espiritual, la palabra de Dios, el Señor mismo le ordena que lo quite. Hay algunos que consumen agua de limón todos los días en la mañana en ayunas, porque eso hace una labor de limpieza en el organismo. Otros dicen que lo que hace es nivelar el pH. Sin embargo, lo que quiero indicar con esto es que las personas tienen conciencia de que es necesario hacer esa limpieza. Cuando uno entra en años, cuando uno está joven, no le presta atención a casi nada porque, digamos, el organismo está joven y no sufre de estas situaciones. Pero cuando uno ya está entrado en años, necesita mucho más estas funciones de limpieza. Esa agüita con limón o esa vinagre en agua en ayunas o esa bebida detox. Es necesario despojarnos de todas las toxinas. Cambiémosle aquí, ahí un poco, parafraseemos este texto de Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una responsabilidad, usted y yo. No es de el líder, pastor o la persona que se encarga de algunas funciones en su congregación. Si usted es un joven, no es de sus padres, es usted y yo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es su responsabilidad, mi responsabilidad. Además de eso, el versículo 2 de ese mismo capítulo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En estas materias que mencionaba de dietas y todo eso, hay gente que pone su mirada en una persona. El doctor tal, escucha uno por ahí decir, el doctor tal dijo que tal cosa. El doctor este, que es un, si no experto, influencer, influenciador de masas, dijo que el huevo en ayunas, estoy diciendo cualquier cosa, el huevo en ayunas es malo para la salud. Y ponen sus ojos en todo lo que esa persona dice, que si hay que tomar agua, o que si no hay que tomar agua, o que si hay que echarle limón a todo, o si no hay que consumir limón. La gente pone su mirada en personas. Y lo que la palabra del Señor nos dice es, pongan los ojos
en Él, en el Señor Jesús, porque Él es el autor y perfeccionador de la fe, como dice, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Él que sufrió la cruz, que no tuvo en cuenta el oprobio que tenía que pasar y se sentó después de haber triunfado sobre la muerte, se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el punto de partida, hermanos. Y parece básico, elemental, que ni vale la pena decirlo porque todo el mundo se lo sabe, pero yo veo muchas personas, creyentes fieles que llamamos, con sus ojos puestos en la iglesia, en el hermano, en el líder, en las normas que son buenas, algunas de ellas para mantener el orden, que son sanas, algunas de ellas para mantener el orden, pero no es en lo que tenemos que tener puesta nuestra mirada. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora sí, vamos a hablar de estas 7 toxinas y que el Señor nos ayude a que cada uno interiorice cuál de ellas le puede estar afectando y de qué manera puede sacar esa toxina de su cuerpo. Así como al que le dicen coma papaya en la mañana todos los días para que ponga un chorrito de vinagre en un vaso con agua todos los días en la mañana para que, yo le cuento, llevo tal vez un par de años consumiendo un poquito de vinagre en un vasito con agua. ¿Para qué me sirve? No sé, no sé, pero lo hago porque he escuchado por muchos lados que es bueno, sufro de gastritis y que entonces eso ayuda a mantener el pH balanceado y bueno, se hablan de muchas cosas. Lo tomé por costumbre, me habitué y lo hago. Hay algunos que dicen, yo empecé hace 3 días a consumir leche dorada, que es una mezcla de componentes que tiene canela, cúrcuma, jengibre, bueno, hacen una mezcla y se consume en leche de almendras. Decía, hay gente que dice, empecé antier, eso me he sentido, mejor dicho, se le curaron todos los males. Ponen su fe en algo como eso y pues exagera el resultado y cada quien es libre de verlo de la manera en que quiera verlo. Pero lo que sí es importante es que se tome conciencia de que es necesario librarnos de esas cosas que nos contaminan. Eso es importante. Si usted y yo no tomamos conciencia de eso que es importante, pues vamos a vivir la vida ahí para allá y para acá, para allá y para acá, sin ponerle cuidado a las cosas que nos contaminan, a las cosas de las que tenemos que despojarnos y sin tener nuestra mirada puesta en el autor y perfeccionador de la fe. Toxina número 1, la culpa. La palabra de Dios dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás le acusa a usted y Satanás me acusa a mí. Y Satanás quiere que usted viva culpable, creyéndose la peor porquería. Y entonces algunos usan algunos textos bíblicos donde de hecho nuestras obras son como trapos de inmundicia. De hecho somos despreciables por nuestra naturaleza delante de Dios. Pero como Dios nos ve, es perfectos, limpios, sin mancha. Si no, no podríamos entrar en la presencia de Dios.
Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenga cuidado con la culpa. He escuchado a algunos decir, no, pero es que hay que decir que somos de naturaleza malos, perversos. Sí, Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Eso es el corazón del hombre, claro que sí. Pero usted y yo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo y es salvo, es salva, usted está en esta condición. Ninguna condenación hay. Usted es libre de condenación. Usted está limpio, limpia delante de Dios. ¿Cómo? No lo sé. Eso maravilloso que pasa, digo, no lo sé en el sentido de verme yo permanentemente pensando cosas que no debo y haciendo cosas que no debo. Leo y encuentro en la palabra que Dios nos ha santificado, justificado y que somos vistos santos, perfectos delante de Dios. Pero eso es por el Señor Jesucristo. Decía, no sé cómo, pues me refiero a que no entiende uno cómo pasa eso. Si yo veo algo que está sucio, pues yo no puedo decir, está sucio. Bueno, lo entendería hoy día uno con el tema de las aplicaciones de computador o la inteligencia artificial, ponerle un filtro o las aplicaciones de, no sé, Instagram y ese tipo de cosas que tienen en sus aplicaciones filtros que usted le puede poner para que la persona se vea o más joven o más vieja o más blanca o ese tipo de cosas. Entonces es como un filtro que ponen delante para usted poder ver de otra manera esa realidad. Pero no hay ninguna condenación. Somos vistos a través de ese filtro por parte de Dios. Y eso somos. No pretenda usted convencerse de que usted es una piltraja, porque no es como Dios lo quiere ver. No es como Dios lo ve. Uno mira el ejemplo del apóstol Pablo, quien pues está escribiendo y haciendo énfasis en estas cosas, el mismo que escribió la carta a los Efesios y ese capítulo 1 de las vitaminas que vimos la semana pasada. El ejemplo de él es que en medio de las circunstancias, él tenía la capacidad de ver y verse como Dios lo veía. Poder verse feliz, contento en medio de una tribulación. Y en medio de esas circunstancias, poder decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuidado con la culpa, porque el enemigo es el que nos acusa y quiere a través de la culpa vernos afligidos, derrotados, sin ánimo. Y una cosa también que ayuda en esto, porque a veces de pronto tenemos culpa, y eso no quiere decir que usted no admita su culpa. Tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón al Señor y a las personas a las que usted ha agredido, afectado. Pero en el momento en el que usted lleve esa carga delante del Señor, el Señor le perdona. Ahora, eso tiene que ver con el Señor. Hay situaciones, circunstancias que en el trato con las personas dejan secuelas y los humanos somos humanos, rencorosos algunos,
Y a veces hay situaciones que hay que reparar en medio de ese proceso, conscientes de que el Señor me perdonó, yo la embarré. Si la otra persona de pronto no tiene esa facultad, él delante del Señor, yo no puedo obligarlo. Escuché el ejemplo de un hermano muy querido que pasó por un proceso duro con su familia, creyente, y cayó bien abajo, bien abajo, bien abajo. Y en medio de su humillación, casi al punto del suicidio, o al punto del suicidio, el Señor le recogió de ahí. Y él cuenta que él se veía perdonado, se veía restaurado por parte de Dios, pero le había hecho tanto daño a su familia, a su esposa y a sus hijos, que él decía, si no me perdonan, si no me aceptan, lo entiendo porque fui yo el que les hice daño. Pero para la gloria del Señor, en un proceso, requiriéndose de un tiempo, el Señor le restauró. Pero él sabía que en su relación con Dios, Dios lo había perdonado. Pero también sabía que dependía de una persona o unas personas que tenían que sanar. Podría haber sucedido que no se diera, porque ese tipo de cosas también hay historias que se cuentan de relaciones que no pueden ser restauradas. Pero delante de Dios, el Señor nos restaura. Puede ser, es probable. Es probable que usted tenga que pagar esas consecuencias de quizás tener una relación rota por otro que no lo perdona a usted. Es probable. Pero lo que tenemos que hacer es en el texto de Hebreos 12. Despojarnos de ese peso. No cargarnos con que, ay, ella no me perdonó, él no me perdonó, la familia no me perdonó, aquellos no me perdonaron, yo le hice a aquel, lo tumbé, le robé, le quité, hasta asesinatos. Se han escuchado historias de personas, el agredido perdona, se escuchan historias de eso, para la gloria de Dios, historias, o sea, le ponen a uno los pelos de punta, de la emoción que produce escuchar ese tipo de historias, pero también personas que no son capaces de superar, y el agresor tiene que quedarse consciente delante de Dios de que está perdonado, pero tiene que quedarse con la consecuencia de una relación rota y que nunca se pudo restaurar. Pero lo importante es saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no nos llena de autoridad para decirle a otro, me perdonó Cristo, ¿usted por qué no me va a perdonar? No. Es el Señor Jesucristo el que nos da esa seguridad de que no hay condenación para mí. El resto, Dios obra, depende de Dios y depende también de la otra persona. Bien, primera toxina, la culpa. No nos dejemos cargar con la culpa. Si hay algo que tenemos que arreglar en relación con esa culpa, no es decir, yo soy así, yo soy mal hablado y le digo lo que sea al que sea, insulto al que se me atraviese por el camino, y si me toca darle un puño, le doy un puño, así soy yo, y entonces Dios ya me perdonó, y vuelvo y lo hago, y Dios ya me perdonó, y vuelvo y lo hago, y Dios... Es necesario arrepentirse, que implica dar viraje, cambiar ese camino. No se trata de seguir haciendo lo malo y el Señor me perdonó. Bien, ojo con la culpa. Eso nos carga, y mucho. Compararnos con otros.
Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 3 y 4, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Muchas veces pensamos, oye, pero aquel hermano, que eso casi ni lo ve uno en las reuniones, y mire cómo le va de bien, mire lo que hace. Aquella hermana tiene actividad en esto o en aquello, y yo que sé más, ¿por qué no me...? O sea, yo debería estar ahí. Pensando en este punto, me acordaba de aquellos siervos que fueron contratados por un patrón y uno que fue contratado a las 7 de la mañana. Cuando llegó la hora del pago le dieron sus 100,000 y otro que fue contratado a las 10 de la mañana después de las medias nueves que llaman, trabajó hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde le dieron sus 100,000. Otro llegó a la hora del almuerzo y trabajó y le dieron sus 100,000. Y entonces el que llegó a las 7 de la mañana le dijo al patrón, oiga, venga, jefe, pero estoy de aquí desde las 7 de la mañana y usted me dio 100,000. Y mire, el que llegó a mediodía también le dio 100,000. Entonces el jefe le dice, venga, ¿qué arreglamos usted y yo? Ah, pues que el día en 100,000. ¿Y cuánto le di? Ay, sí, 100,000. Si yo le quiero dar 100,000 al que llegó a mediodía, ¿a usted qué? Como diríamos así vulgarmente, ¿a usted qué le importa? O sea, le di lo que acordamos, sí, señor. Ah, bueno. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado, y veíamos la semana pasada eso, bendiciones espirituales maravillosas, supremas, admirables. Y cada uno de nosotros debe estar maravillado de lo que Dios hace con usted. Si Dios lo puso a usted en función de hablarle de la palabra a todo el que se le atraviesa en el camino, siéntase especial porque Dios lo puso en ese plan. Si Dios lo puso a usted para cantar, dirigir alabanzas en su congregación, tocar la guitarra, tocar algún instrumento, cantar, no se ponga a pensar en que, pero aquel porque toca la guitarra eléctrica y yo toco apenas una pandereta. O aquel porque, o aquella porque el Señor lo contrató a usted, le dio unas funciones a usted, como Él quiso. Entonces suelo decir por ahí, si tiene algún reclamo, diríjase a quien lo contrató. El buzón de quejas y reclamos está en la presencia de Dios. No se compare con nadie porque eso lo carga. El pensar que ella porque sí y yo porque no, que él porque sí y yo porque no, que yo lo haría mejor que él, que es que ese no sabe porque no tiene tiempo para estudiar, en cambio yo sí saco tiempo para estudiar. He escuchado a través de mi vida hermanos que públicamente
se jactan porque tienen una biblioteca gigante de libros y han leído muchos libros. Inclusive me incomoda un poco escuchar a algunos predicadores que basan sus predicaciones en autores de libros y en citas de autores famosos, inclusive más que ni la misma palabra. Bueno, pero ese hermano, él decide cómo lo hace. Y estaría mal si él desde su postura juzga que es más santo, que es más eficiente, más fiel delante de Dios porque lo hace así o asá. No nos comparemos con nadie. Hagamos lo que Dios nos manda. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Delante de Dios podemos decir, lo estoy haciendo para la honra y gloria del Señor o lo estoy haciendo para mi propia gloria. Tercera toxina, la aprobación humana. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién está buscando usted agradar? ¿Lo hace para que lo aplaudan? ¿Lo hace para que le reconozcan su trabajo? ¿Lo hace para caerle bien al líder, pastor, misionero? ¿Lo hace sirviendo al ojo? Cuando lo ven ciertos hermanos, funciona de una manera y en otros espacios funciona de otra. Dios lo ve en todas las circunstancias de su servicio. Tenemos que buscar agradar a Dios porque cuando buscamos la aprobación humana, nos desgastamos, nos frustramos. Y lo que es más grave, estamos desenfocados, sirviendo al que no es, a una persona. Es al Señor al que tenemos que agradar. Es al Señor al que tenemos que darle la honra y gloria con lo que hacemos. Cuidado, cuidado con buscar agradar a los hombres. Mire lo que dice Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si usted sirve para que un líder, o quizás en muchas congregaciones hay hermanos, familias, benefactores que tienen cómo ayudar a otros y entonces ellos desde su generosidad a veces apoyan, respaldan, ayudan. Quizás el Señor los pone para eso, en esa función los puso el Señor. Pero algunos que sirven ponen su mirada en esa persona. Y dice aquí que el que confía en el Señor será exaltado. El que confía en el Señor será exaltado. No el que confía en los hombres. Cuando buscamos la aprobación de los hombres, generalmente salimos defraudados. Hay otra toxina
que es el ruido del mundo. En Lucas 8, quedó mal ahí la cita en la parte superior, Lucas 8:14, dice, la que cayó entre espinos, refiriéndose a la semilla, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El ruido de este mundo, la corriente de este mundo, la política, el deseo de prosperar económicamente, los logros personales, todo eso que es ruido, nos contamina. Y es una toxina que si no nos separamos de esa toxina, es peligroso. Dice el apóstol Juan que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese mundo del que habla allí tiene que ver con el cosmos, con todo lo que pertenece a este mundo. Las relaciones familiares, el trabajo, los hobbies, todo eso, sin querer decir que nos vamos a meter en una burbuja y aislar de todo, es sumergirnos en todas esas cosas, dejarnos ahogar como esa semilla de la palabra que cayó entre espinos. Esos espinos, que son el ruido de este mundo, son ahogados. Esos espinos ahogan, perdón, la semilla de la palabra. Cuidado con esa toxina, el ruido de este mundo. Es impresionante la manera en que nos dejamos consumir en ese ruido. Porque hay mucha presión alrededor nuestro por hacer lo que cada uno tiene que hacer, por conseguir sus logros, por prosperar, por llevar sus objetivos y alcanzar sus metas, llevarlos a buen término. Eso nos contamina y mucho. El Salmo 46, 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí tiene que estar puesta de verdad nuestra confianza, como dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. El ruido de este mundo nos absorbe, hay que reconocerlo. Y vale la pena escuchar al Señor a través de su palabra por medio del salmista diciéndonos, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Comprueben que yo soy Dios. Vivan esa experiencia de saber que yo soy Dios. A través de la comunión, del contacto, del enterarnos de manera práctica que Él es Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La ansiedad, otra toxina. Queremos conocer cosas, nos angustiamos, nos estresamos por lo que será mañana, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por la casa que no tenemos, por el arriendo, y todo eso hay que cumplirlo y tenemos delante del Señor que ser juiciosos en cómo administramos lo que el Señor nos da, suficiente, abundante. El Señor es soberano, Él sabe cómo lo hace y nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y a no afanarnos por el día de mañana. Eso no quiere decir echarnos a perecear, sino que eso no consuma nuestras emociones. No os afanéis por el día de mañana. Esa toxina también nos lleva a perder nuestra confianza en el Señor, a querer nosotros tener el control de las cosas que vienen en adelante. Cuidado con eso. La autosuficiencia.
Hay muchos que creen que se las saben todas y que todo lo pueden hacer sin ayuda de nadie, inclusive de Dios. Juan 15, 33 y 34 dice, permaneced en mí, creo que la cita quedó mal, es 3 y 4. Déjenme un momento verificar. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Usted se cree, de verdad se cree autosuficiente? ¿Usted cree que usted puede hacer todo lo que se propone sin la ayuda de Dios? Está equivocado. Está equivocada. Separados del Señor, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Es 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. No sé de dónde saqué ese 33 y 34. Ah, del anterior. Cuidado con la autosuficiencia. Autosuficiencia tanto para creer que yo puedo solo sin el resto del mundo, y el Señor insiste a través de su palabra en que somos un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Entonces, usted no es autosuficiente. Usted depende de otros porque usted forma parte del cuerpo. 1. 2. Separados del Señor no hay nada que podamos hacer. No tiene que ver con usted, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el Señor, con lo que Él, en su gracia, en su misericordia, puede hacer con nosotros. Y por último, la toxina del olvido. Dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hace 8 días estábamos viendo las vitaminas apoyados allá en Efesios capítulo 1. Se nos olvida. Yo lo digo por mí, no lo digo juzgándolo a usted. Lo digo por mí. Me toca estar recordando, soy templo del Espíritu Santo. Estoy esperando la venida del Señor. Soy un hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Y recordar todas esas bendiciones espirituales que recibimos es importante para su vida y para mi vida. Que el Señor nos ayude a hacer esa limpieza, a beber todos los días ¿cómo se llama eso? No es malteada, bueno, esa preparación que nos permita limpiarnos, y esa preparación está en la palabra de Dios. Limpiarnos de la culpa, del compararnos unos con otros, de depender de la aprobación humana, del ruido de este mundo, de la ansiedad, de la autosuficiencia y del olvidarnos de las bendiciones de Dios. Es importante que interioricemos eso y lo llevemos delante de la presencia del Señor. Dios y Padre, gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande con nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que nos cargan de esas toxinas espirituales. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque a ella podemos acudir cada día. Y gracias porque quienes somos tus hijos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Oramos, Señor, por quienes no han recibido al Señor Jesucristo para ser salvos. Si hay aquí escuchando a alguien que no ha recibido de ti esa potestad de ser hecho tu hijo a través del Señor Jesucristo, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado y esa persona pueda arrepentirse, pedir perdón
y venir a los pies del Señor Jesucristo. Por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a vivir como es digno de ti, a honrar tu nombre con nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor infinito. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio. Gracias por sus oraciones. Gracias por compartir este video con otros. Deseamos que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo muy feliz y que esta semana que viene esté siempre rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro Señor y Dios. A tomarse su preparación detox a través de la palabra y con la obediencia a practicar juiciosamente cómo limpiarnos de todas esas toxinas. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.